estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas va? noches. Bienvenido. Muy bien, gracias Hace por mucho que no nos invitarme. veíamos. Hace bastante. Hacía Nos rato. vemos por Por las Instagram, redes, por obviamente. redes. Ahí sí nos vemos diariamente. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Bien. ¿Tema cada vez complejo, mejor. simple o no? ¿Qué es el cerebro? Bueno, digamos, dentro de los tejidos que tenemos nosotros, musculares, esqueléticos, está el sistema nervioso, que conforma lo que llamamos nosotros el cerebro. El cerebro es parte de nuestro sistema nervioso central y está ubicado dentro de la cavidad craneana. De alguna forma el cráneo lo que busca es proteger a este tejido, que en realidad no es un tejido rígido, sino un tejido laxo, ¿no es cierto? El cerebro tiene distintas partes funcionales, ¿no es cierto? Siempre hablamos del cerebro motor, que es la parte más anterior del cerebro, donde está lógicamente todo lo que tiene que ver con el movimiento voluntario, porque hay otros sistemas motores que adhieren a y donde está también en el hemisferio dominante, que en los diestros suele ser el hemisferio izquierdo, lo que tiene que ver con la parte motora o expresiva del lenguaje, ¿no? Por eso muchas veces cuando se lesiona el hemisferio dominante genera una parálisis del lado opuesto y la dificultad justamente para hablar. Y hacia atrás, yo tengo acá un esquema simple porque uno tiene que entender que la gente entienda, ¿no es cierto? El cerebro tiene una cisura importante, lo dividimos en cerebro anterior, donde está todo lo que tiene que ver con el movimiento, y un cerebro posterior que tiene que ver con lo sensorial, con los distintos tipos de sensibilidades. La parte más posterior del cerebro es donde nosotros interpretamos lo que nuestros ojos ven. O sea, el ojo es simplemente un medio para el ingreso de estímulo luminoso, donde en la parte posterior interpretamos lo que nosotros estamos viendo. Después, el cerebro parietal, que está por detrás de es el cerebro de la sensibilidad. Es lo que nos permite a nosotros distinguir los tipos de sensaciones a través de lo que es el tacto o de nuestra piel. Y el lóbulo temporal, que tiene que ver justamente con la audición, es donde nosotros interpretamos los estímulos auditivos. Entonces estamos viendo que el cerebro tiene una especificidad dividida en las distintas funciones en lo que nosotros llamamos lóbulos. Lóbulo frontal motor, lóbulo parietal sensorial, lóbulo occipital visual, lóbulo temporal auditivo. Por otra parte también en el lóbulo parietal vecino al frontal, donde está el área motora del lenguaje, está por detrás de eso, en una encrucijada acá, lo que llamamos nosotros la parte comprensiva. El lenguaje tiene dos funciones: lo que nosotros comprendemos y lo que nosotros expresamos, ¿no? Por lo tanto, el área de decodificación de eso está justamente entre el temporal y el parietal. Por eso cuando hay lesiones importantes de esta zona, podemos tener lo que llamamos una afasia, que es la dificultad expresiva del lenguaje o la dificultad comprensiva del lenguaje o mixto. Lo que sí nos distingue de los animales es la parte más anterior de nuestro cerebro, lo que llamamos nosotros el lóbulo prefrontal, que se anida acá. Y se anida un montón de cuestiones: nuestro comportamiento social, la toma de decisiones, las normas éticas y de conducta, la sexualidad humana. La sexualidad humana es diferente a la sexualidad animal porque nuestro sexo es cerebral, no es instintivo como el de los animales, que solamente se reproducen o manejan su sexualidad en el momento de la fertilidad de la hembra. Para procrear. Para procrear. Para reproducirse. Entonces, por eso muchas enfermedades degenerativas neurológicas, dada esta presencia, puede tener una alteración de una hipersexualidad en personas inactivas sexualmente, bueno, porque justamente la sexualidad nuestra está en el cerebro. ¿Eso cuando se refieren a que una persona se frontaliza? Exacto. Es como cuando sí, pierde es parte toda de lo inhibición. Que se llama el síndrome de la inhibición, cambios en sus conductas, en comportamientos, en sus normas éticas, no hay filtro. Es como que te dice todo lo que piensa, nadie filtra. Y aparte lo que hay es pérdida de insight, o sea, la persona desconoce lo que le está pasando. Ah, la persona, claro. Desconoce. Claro. Tampoco lo puede, no lo puede hacer consciente. No le puede hacer Jorge, consciente. ¿hay estudios o se sabe cuándo se forma el cerebro en el feto? Digamos, nosotros nacemos de una célula única, que está hecha por el óvulo y el espermatozoide. A lo largo de la embriogénesis, en la etapa del primer trimestre de embarazo, donde empiezan a diferenciarse los distintos tejidos.
Entonces grupos de células van a formar el sistema nervioso, grupos de células van a formar el sistema musculoesquelético, digamos, la verdad que es un código de ingeniería maravilloso, ¿no es cierto? Porque la realidad es esa. ¿Y cuándo hay muerte cerebral? Bueno, la parte más acá abajo es lo que nosotros llamamos el tronco cerebral. Después vamos a hablar del cerebro emocional que está en el medio. Bueno, por supuesto los dos hemisferios cerebrales, hay uno derecho y uno izquierdo, se intercomunican por lo que llamamos el cuerpo calloso, que no es que cada uno funcione independiente, sino que están siempre interconectados en sus funciones. Más hacia abajo está el tronco cerebral, donde en el bulbo se asienta justamente el centro del control respiratorio, el centro del control cardiológico, entre otras funciones específicas que tiene, que también es un pasaje de las vías hacia la médula. Pero hablamos de coma justamente cuando se daña esta estructura, ¿estamos? Donde evidentemente deja de funcionar el bulbo y hay un paro respiratorio y hay una muerte de todo el cerebro. Y más atrás está el cerebelo. Yo les decía que el movimiento es el voluntario, digamos, yo quiero tocarme la rodilla, ¿tá? Entonces yo me toco la rodilla. ¿Qué hace el cerebelo? El cerebelo se instrumenta todos los movimientos para que el movimiento sea directo, coordina cómo el movimiento se hace. Y más en la profundidad hay unos núcleos que intervienen en la iniciación del movimiento, que son los que vemos afectados en el Parkinson, por eso se enlentecen y todo lo demás. Entonces, cada acto de movimiento que hacemos está manejado por 3 sistemas diferentes interconectados para que entendamos la función del cerebelo. Cuando vemos un borracho, el alcohol inhibe la función del cerebro, entonces está incoordinado, habla distinto, todo lo demás. Jorge, hablaste que es la formación de las células. Sí. Digo, esas células, a medida que vamos creciendo, envejeciendo, van envejeciendo. ¿Ocurre lo mismo con el cerebro? ¿Sí o no? Te hago 2 preguntas en una. ¿Sí o no? Y después la otra. ¿Hay alguna posibilidad, en el caso que sí, de detenerlo? Teníamos nosotros la idea de que nacíamos con tantas neuronas y que se iban muriendo en el tiempo. Pero hay dos cosas nuevos descubrimientos. Que nosotros tenemos células madres en el cerebro que siguen a lo largo de nuestra vida aportando nuevas neuronas a nuestro cerebro. Eso es revolucionario. Y lo otro revolucionario es que, bueno, nosotros tenemos las células madre en la médula ósea que generan células sanguíneas, y en Francia una mujer que tenía una leucemia, que se le trasplantó una médula ósea de un varón, cuando después hacen la necropsia de esta mujer, se encuentran que habían neuronas XY. Las neuronas de la mujer son XX. Entonces se interpreta que desde la médula ósea también hay células madre que migran al cerebro a aportar nuevas neuronas en nuestro cerebro. Ese concepto de que nacíamos y las cuidamos, porque no, hay sustitutos. Y estos nuevos conceptos, lo decíamos al inicio del programa, el cerebro sumamente complejo, sobre todo porque lo que dicen especialistas es que se conoce muy poco en realidad acerca de todas las funciones o todo lo que puede aportar a la vida del ser humano el cerebro. ¿Coincidís con esto? Digamos, ¿se siguen descubriendo cuestiones vinculadas al cerebro que no se sabían? Se sostiene que prácticamente usamos la 10ª parte de la potencialidad que tiene nuestro sistema nervioso. Eso es lo que, porque hay muchas cosas de nuestro inconsciente o de que no manejamos desde la conciencia, que bueno, ahí están muchas cosas. En la profundidad del cerebro está el hipotálamo, que es un centro de conexión con las emociones, ¿no es cierto? Hay una estructura en el lóbulo temporal que llamamos la amígdala, que no es la de la garganta, es la amígdala del lóbulo temporal, que es nuestro vigilador, el que está permanentemente atento a cualquier cambio que pueda ocurrir o cualquier amenaza. Entonces, ante ciertas situaciones, esa amígdala temporal avisa a través de las sensaciones la alarma y la actitud que nosotros tenemos que tomar ante esa alarma, ¿no es cierto? Sí. Yo voy por el bosque, me va a atacar un jabalí, acá no hay lobos. Claro, ¿no? Esa sería como la parte que deberíamos evolucionar, ¿no? Sí, por eso. Y a veces eso puede hacer que yo salga corriendo o que me quede frisado. Bueno, ese es el manejo
desde la inconsciencia de nuestras emociones ante ciertas situaciones. Por supuesto, las crisis de pánico, todo tiene origen en Jorge, este tipo de ya estructuras. estamos cerrando, pero quiero preguntar esto porque este programa tiene una mirada holística sobre las diferentes temáticas que tratamos. Venimos hablando que los estímulos externos, como el mirar noticias buenas o malas, o depende del círculo de personas con el que estemos habitualmente, influyen en nuestra vida y en la toma de decisiones. Desde tu mirada, desde tu lugar como médico, ¿qué opinás al respecto? Mira, yo opino al respecto que hoy en día desde los distintos medios masivos de comunicación en todo el mundo se está sembrando el odio en la sociedad, el odio al otro. Y eso genera conductas en las sociedades. Lo vemos en Europa. Los negros son bienvenidos en el fútbol y son maltratados como inmigrantes en la sociedad, ¿no es cierto? Por más que sean hijos desde ya franceses. Entonces, sí, si uno no tiene el criterio de formarse para entender lo que me están diciendo, uno agarra para cualquier lado. Siempre Sarkovsky dice que nos manejan nuestras conductas y nuestros comportamientos y nuestras ideas en una forma de bombardearnos permanentemente con cosas que te llevan a eso. ¿Y condiciona nuestro cerebro? Claro que condiciona las sociedades. Y a propósito de esto que marca, quería preguntarte acerca de la incidencia que la tecnología tiene en el funcionamiento del cerebro. La tecnología tiene dos aspectos. El bueno es que nos ayuda en la cuestión instrumental a poder acceder a información que antes teníamos que ir a una biblioteca para estudiar, por ejemplo, donde uno tiene en un segundo todo lo que uno quiere buscar para estudiar, para demás. Es importante en la arquitectura porque les ayuda a diseñar los planos de una forma diferente. Mi padre era arquitecto y andaba siempre con los cositos ahí. El tema es cuando entramos en el tema de los juegos. Ya desde hace muchos años en el grupo INECO de la doctora Lichinsky y Manes se viene trabajando en grupos de las adicciones a los videojuegos. Entonces, si uno puede entrar en adicción, se habla de modificaciones del humor con las redes sociales, con la tendencia a la depresión y la necesidad y el extremo de ansiedad de estar permanentemente en las redes. Sí, tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo si uno no sabe conducirlo en ese equilibrio que necesita. ¿Pero puede generar algún tipo de limitación en el desarrollo cerebral de un niño, por ejemplo, que desde edad muy temprana tiene esa interacción? Y lo que pasa es que si el niño me entra en una adicción a juegos, no va a dar atención a ninguna otra cosa, va a retardar sus aprendizajes, va a ir al aislamiento social sin ser autista, digamos, porque lo que va a buscar va a ser permanentemente estar en la pantalla con los juegos, porque aparte hay cadenas de juegos que juegan varios amigos de aquel parte del mundo, de acá, de allá. Entonces, en la realidad, mi consejo en la tecnología para los padres de niños, porque sí, es más fácil dejar al niño con el celular. Es más fácil dejar al niño con la PlayStation, pero en realidad lo que estamos haciendo justamente es correr el riesgo de que sin darnos cuenta después nos encontremos con un hijo en una adicción que a veces es muy difícil, como el alcoholismo, como las drogas pesadas o cualquier cosa, no es tonto. Puede ser el puntapié para otras adicciones. Exacto. Jorge, es un placer siempre tenerte, charlar con vos, gracias. Y que nos des estas explicaciones de algo tan complejo, que lo bajes y lo hagas tan sencillo. Bueno, sí. Uno tiene que hablar con lenguaje que se entienda. Por supuesto. Si te empiezo a hablar en científico, ni yo me voy a entender. Claro, ahí está. No te entendés vos, imagínate los demás. Pero bueno, viste que lo que abunda es gente que cree que hablando de manera complicada traduce algún saber que... No, creo que cuando uno da un mensaje a gente neófita que desconoce los temas, tiene que usar un lenguaje que sea adecuado a la comprensión de lo que uno quiere transmitir. Totalmente. Un placer, Jorge. Gracias. Muchísimas gracias.